Estamos en vivo en Facebook. Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos hermanos y hermanas. Espero que nos encontremos bien. Estamos en vivo y a todo color en Facebook. Ustedes saben que siempre se lo estoy diciendo y se lo voy a volver a repetir. Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a empezar hoy en el versículo 7 y el versículo 8. Y como le estaba diciendo, ¿no? Este libro es un libro que tiene muchas enseñanzas para todos nosotros los cristianos. Y de veras, este que siempre tengo que seguir aquí. Ya son las 6. Ya son las 6, Jesús, son las 6. Entonces ya podemos comenzar, porque ya son las 6. Podemos comenzar estudiando el libro de Mateo, capítulo 6. Pero antes de empezar, déjame hacer un recuentico aquí acerca de lo que estudiamos ayer. Ayer estudiamos el versículo 5 y 6. O de 5 al 6, sí. 5 al 6. Y se trataba, que decía que cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Es lo que está diciendo nuestro hermanito, nuestro Salvador Jesús, es que cuando oremos no tenemos que orar como los hipócritas, con muchas repeticiones, y casi siempre cuando oramos tenemos que saber por qué estamos orando. Muchas veces estamos orando para que las personas nos escuchen y verdaderamente no estamos orando para que el verdadero Dios, que es el que le estamos orando, nos escuche. Entonces lo que estamos es tratando la manera de enseñarle a las personas qué tipo de oración estamos haciendo, si hablamos mucho y esas cosas no le agradan a Dios, y la recompensa que vamos a tener si hacemos las oraciones de esa manera la vamos a tener de los hombres, no vamos a tener recompensa de Dios. Bueno, aquí vamos a estudiar hoy, vamos a empezar a estudiar en este capítulo, Mateo capítulo 6, vamos a empezar el versículo 7 al 8 del día de hoy. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Mira lo que está diciendo, al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Bueno. Entonces aquí está diciendo que son repeticiones sin sentido, aquí en el versículo 6, ¿no? Mira como dice en el versículo 7. Y al orar, no usen estas repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos
con sus palabrerías. Si la ostensión en la oración es característica de los hipócritas judíos, la verbosidad repetida es propia de los gentiles. Solo los gentiles nos gusta repetir mucho las cosas y nos gusta de que la gente nos escuche. Y a veces, y estamos orando para Dios, ¿no? Pero lo que nos gusta es de que la gente nos escucha y no nos está gustando de que Dios nos escuche. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las oraciones. Dice Jesús, fíjate lo que dice Jesús, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos gentiles. Nosotros somos gentiles. Jesús se la sabe toda. Hace años eso, mira, se lo sabía que estos mismos están haciendo eso. Jesús se la sabe toda. El Señor sabía, mira, el Señor sabía, sin embargo, que esto no era lo único que practicaban el amontonamiento de palabras en sus oraciones, o que en otras ocasiones acusó también a los escribas de hacer lo mismo. También los escribas hacían lo mismo también. Por las apariencias hacen largas las oraciones. Mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 40. Que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Fíjate lo que está diciendo el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 40. No lo está diciendo eso, lo está diciendo la palabra de Dios. Que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Por la apariencia hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 40. Y si ahora hace referencia a los gentiles, es con la finalidad de provocar a sus oyentes hebreos. Esto considerar la verborrea como sinónimo de gran piedad. Jesús dice que es más propia del mundo pagano. En un buen ejemplo bíblico de la tendencia humana de amonestar vanas repeticiones de la oración, lo encontramos en el caso de los sacerdotes de Baal en el Carmelo. Fíjate lo que sucedió en el Carmelo. ¿Se acuerdan del Carmelo cuando estaban haciendo a ver que déjame no hablar cosas que no están correctas? Okay, vamos a leerlo primero. Vamos a leerlo primero y no hablar cosas que no están correctas. ¿Okay? Entonces tomaron el molino que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondido. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. 27. Como el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clame en voz alta, porque es un Dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espada y lanza, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. 29. Ya pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora que ofreciese el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Las repeticiones interminables de una misma frase o serie de frases, en este caso, oh Baal, respóndenos, tiene un efecto hipnótico que pasa por ser espiritual, ya que hace que la gente entre en un estado de éxtasis. Pero dice Cristo, tales palabrerías no captan la atención de Dios, más bien le cansan y lo ofenden. Vamos a ver lo que dice el libro Malaquías acerca de esto. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dice, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dice, todo lo que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos el Señor se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Porque sin embargo,
El problema no es de larga duración de la oración en sí, ni el hecho de repetir más de una vez la misma petición, sino la motivación que pueda haber detrás de nuestras repeticiones y la idea equivocada de que Dios no escuchará en razón de nuestra locuacidad. Una oración no es precisamente, no es necesariamente buena por ser corta, ni mala por ser larga, aunque muchas de las oraciones bíblicas son notablemente breves, otras son más bien extensas. Si Jesús hubiera querido decir que no debemos repetir nunca la misma oración, como es que él mismo oró instantáneamente en Getsemaní, diciendo otra vez las mismas palabras. Esto está en el libro de Mateo, este mismo libro, capítulo 26, versículo 44, donde él mismo está orando diciendo, déjalos de nuevo. Se fue, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. De eso cuando dejó a los discípulos, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Pero Jesús la estaba diciendo con amor. Jesús le estaba hablando ahí al Señor. Aparte de eso, que él estaba apartado también orando y estaba orándole al Señor, directamente al Señor. Pero muchas veces nosotros estamos orando y no estamos orando, no estamos poniendo el pensamiento en el Señor, sino que estamos poniendo el pensamiento en las personas que nos están escuchando, para que las personas escuchen las palabras bonitas que nosotros decimos, que tenemos buena educación. Eso Dios no va escuchando, Dios no va a escuchar eso. Si hubiera querido decir que la oración larga es siempre mala, estaría desaprobando la oración de Salomón en la dedicación del templo. Se recuerda la oración que hizo Salomón en la dedicación del templo. La intercesión de Esdras. Eso está en Esdras, en el capítulo 9, versículos 6 y 15. También la bendición de levitas, que está en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 5 al 37. Y muchos de los salmos también tienen oraciones bastante de repeticiones largas, como el de Salmo 18, el Salmo 78, el Salmo 89, el Salmo 119, por ejemplo. No. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos que le pasé, ¿no? Pero no los voy a leer porque están muy largos y no quiero concentrarme bien en esta clase. ¿Sí? Además, se estaría descalificado a sí mismo, porque sabemos que en diferentes ocasiones pasó en ellas enteras, noches enteras en oración. Cristo oró en noches enteras en oración. Mira como dice aquí en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 6, del 46 al 48. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Al verlo remar, fatigados porque el viento les era contrario como una cuarta vigilia de la noche, fue y hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlo del lado. ¿Sí? Otro versículo, capítulo 6 en el libro de Lucas, versículo 12. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. En este mismo capítulo, versículo 26, versículo 36, capítulo 36, capítulo 26, versículo 36 a 44, fíjate cómo dice. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Isabel, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédese aquí y vele junto a mí. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase en mí
esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con qué no pudieron velar una hora junto a mí? Vele y ore para que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez y diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Repitió lo mismo que había repetido anteriormente. 43. Vino otra vez Jesús y lo halló durmiendo, pues sus ojos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Dejando de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Y dijo otra vez las mismas palabras, pero él estaba orando directamente al Padre. Él no estaba orando delante de nadie y él estaba orando directamente al Padre. Él estaba apartado, los discípulos estaban en otro lugar y él estaba en otro lugar orándole a quién, al Padre. Pero muchas veces nosotros hacemos repeticiones y lo que queremos es quedar bien con quién, con el prójimo, quedar bien con las personas que están escuchando las oraciones, inclusive con la gente que hicieron las peticiones de Dios. Además, se estaría descalificándose mismo, porque sabemos que en diferentes ocasiones pasó la noche entera en oración. Además, si una situación determinada no se resuelve y sigue produciendo ansiedad en nosotros, pongámosla ante nuestro Padre vez tras vez. El problema es hablar por hablar. El problema es hablar por hablar. Amontonar palabras con la sola finalidad de impresionar a Dios o a los demás, o de convencernos a nosotros mismos de nuestra espiritualidad. A este respecto, son interesantes las palabras que nos dice aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al versículo 2. Guarda tus pasos cuando va a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer un sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te deprisa en hablar, ni te apresures tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sea poca palabra. Pero muchas personas creen que Dios la escuchará por la duración de sus oraciones. Repiten y repiten sus oraciones porque piensan que cuanto más larga y ruidosamente ora, mayor será la posibilidad del éxito en la repetición, en la recesión que le desea. Como si la la aceptabilidad de nuestras oraciones dependerían del número de palabras que usamos o del número de oraciones que disparamos. Para esta clase de personas, la oración se vuelve terriblemente rutinaria. El carácter repetitivo de las oraciones de algunas personas llega a tal extremo que no prestan atención alguna al contenido de lo que están diciendo. Naturalmente, a este respecto debemos distinguir entre las rutinas sin sentido y la necesaria repetición de ciertas peticiones y acciones de gracias. Por ejemplo, cada vez que participamos de la mesa del Señor, queremos darle gracias por su muerte y no siempre es fácil pensar en nuevas maneras de expresar nuestra gratitud. Además, la búsqueda de originalidad puede ser otro enemigo más de la autenticación de la oración, haciendo que el culto se convierta en sofistificado juego académico en el cual cada orante intenta ser más original que los demás. Lo que Cristo está denunciando es la repetición vana, no la repetición de la misma idea cuando cuando estas son expresadas con autenticidad. Pasa exactamente entre lo mismo, pasa exactamente lo mismo en el matrimonio,
El marido no puede pensar siempre en una nueva manera original de decirle a su esposa, te quiero, pero la esposa sabe distinguir con facilidad cuando estas palabras son de mera repetición mecánica y cuando corresponde a un sentimiento verdadero. Asimismo, Dios sabe cuando es verdadero y cuando estamos orando falsamente. Efectivamente, pues la repetición rutinaria y cansina es una de las características de las religiones del mundo. En vez de ser la gloriosa expresión íntima de una auténtica comunión con el Padre, la oración se convierte entonces en un pesado deber religioso. Pero muchos intentan someterse a esta dura disciplina porque piensan que así acumularán méritos ante Dios, a causa de los cuales Él se verá obligado a responder a sus plegarias. De esta manera se inventan un Dios antipático y voluble, poco dispuesto a prestar la atención a las oraciones y sujeto a las manipulaciones humanas. Un Dios que se deja vender y que conoce sus bendiciones no por pura gracia, sino como premio a cambio de las penitencias humanas. Huelga decir que ideas no corresponden a la repetición bíblica acerca del carácter de Dios. Hay, por supuesto, otra enseñanza bíblica que tiene puntos de similitud con estas ideas, pero en realidad es radicalmente diferente. Me refiero a la doctrina implícita en la parábola del juez y la mujer inoportuna. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas, versículo 18, capítulo 18, versículo 1 al 8. Doctrina que enseña que Dios sí responde a nuestras insistencias y perseverancia en la oración. No se lo voy a leer mucho, no lo voy a leer porque es un poquito largo. Pero la parábola de Cristo no pretende decir que la repetición de palabras puede servir para manipular a Dios, sino que la demuestra seriedad de nuestra motivación al orar. La perseverancia en la oración, la cual implica inevitablemente cierta repetición, es buena y necesaria, siempre que no llegue a ser rutinaria ni proceda de un concepto equivocado hacia Dios. Vuestro Padre sabe por qué nosotros estamos orando. Vamos aquí ahora al versículo 8. Por lo tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes que nosotros lo pidamos. Entonces, ¿qué podemos saberle? ¿Qué es lo que que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Muchas veces le pedimos cosas que nosotros necesitamos. ¿Ok? En contraste con los paganos, los discípulos deben orar por la sencillez de un niño, sabiendo que Dios es Padre amante que desea escuchar sus peticiones y que conoce sobradamente cuáles son sus necesidades. No es un Dios recalcitrante cuya buena disposición deba ser conquistada por medio de la agresión religiosa, y un Dios ignorante que necesite ser persuadido con oraciones largas y argumentos elocuentes, ni un Dios distraído cuya atención haya de ser ganada por medio de una repetición persistente. La oración no sirve para ganarnos su efecto, ni su atención, ni su entendimiento de las cosas. Él es el Dios omnipotente que conoce nuestras necesidades antes de que se las presentemos, y el Padre cariñoso que desea nuestro bien en todo. No hay palabras que podamos amontonar para decirle algo que no sabemos de antemano, ni argumentos que puedan convencerle de que aquello de los cuales no está convencido, ni elocuencia que pueda moverle a sentimientos que no tiene. La finalidad
de la oración no es la de hacer que Dios cambie de opinión, sino de expresarle nuestra confianza en Él y nuestra fe en su sabia providencia. No debéis acercarnos a nuestro Padre con la idea de que está falto de información, de que ignora nuestras necesidades y tenéis que explicarle detalladamente vuestra situación para que Él entienda. Por lo contrario, aún antes que comencéis a orar, vuestro Padre ya conoce vuestra necesidad. Igual que el niño acude a sus padres para contarle su vida precisamente porque sabe que ellos le entienden. Acudimos a nuestro Padre Celestial para ponerle nuestras necesidades porque sabemos que las conoce. Le pedimos su ayuda, no por temer que otra manera no nos la dé, sino justo por la razón contraria, porque sabemos que su disposición es la de dárnoslas si se las pedimos. Acudimos no para lograr que Dios adapte su voluntad a la nuestra, sino para asegurar que la nuestra está en sintonía con la suya. Se lo voy a volver a decir. Fíjense, acudimos a Dios no para lograr que Dios adapte su voluntad a la nuestra. Dios no puede adoptar su voluntad a la nuestra, sino para asegurar que la nuestra está en sintonía con la suya. Entonces nosotros tenemos que asegurar que la sintonía de nosotros esté en sintonía con la palabra o la voluntad de Dios. Derramamos nuestro corazón delante de Él, no por creer que desconocemos nuestra condición, sino porque el compartir sentimientos y pensamientos propios de toda relación personal importante y nos proporciona mucho. Le expresamos los detalles de nuestra vida, no para proporcionar información, sino para disfrutar de la comunión con Él. Cristo, pues, no está condenando al hecho en sí de utilizar la oración para contar un detalle, situaciones personales, ni para derramar nuestro corazón ante Dios, sino el hecho de hacerlo pensando que Él es ignorante o indiferente. De aquí a poco, él mismo pondrá la importancia de pedir para que se nos dé. Mire, lo que dice aquí en el libro, en el capítulo de Mateo, en este mismo capítulo, ¿no? En Mateo 7:8. Pidan, Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8. Pidan y se les dará, busquen y hallarán y se les abrirá. Porque el que todo pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Eso no está en este libro. Sí, el libro de Mateo 7. Sí, Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8. Pidan y se le darán, y buscarán y hallarán, y llamarán y se le abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Le pedimos a Dios, le ponemos nuestros dolores y nuestras alegrías y le confesamos nuestros pecados, porque es propio de toda relación sana practicar esta clase de comunicación y porque Dios mismo, en su sabiduría soberana, ha determinado que ciertos dones sean concedidos solo con respuesta a la petición de la fe. Vamos a ver lo que dice en el mismo libro de Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo de 13 al 14, dice: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice: y permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y les será hecho. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios,
quien da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, mira, este mismo versículo es el que yo le digo muchas veces a la gente, ¿no? La gente siempre le están pidiendo a Dios por carro, por casa, por tío, por prima, por hermanos. Siempre le están pidiendo cosas materiales y le están pidiendo cosas, pero no le piden que le dé sabiduría. Si usted le pide a Dios que le dé sabiduría, Él se lo da porque eso no es la voluntad de Dios. Yo siempre le digo a la gente que le pidan sabiduría. Mira como dice aquí en el versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da todo abundante y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. Y entonces muchas veces que las personas no entienden mucho acerca de la Biblia, no entienden la Biblia. Entonces, bueno, pídele a Dios que te habla, que te ilumine el camino y Dios te va a iluminar. Mira también lo que dice este mismo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2. Ustedes codician y no tienen por eso. Y no tienen por eso. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Mira lo que dice también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 22. Amado, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se lo voy a repetir y mira lo que está diciendo aquí el hermano. Mira lo que está diciendo aquí el hermano Juan, ¿no? Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Pero mira cómo dice aquí. Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante. Entonces, fíjate cómo dice, que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. ¿Pero por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Mira también lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? Conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Pero nunca debemos hacerlo por creer que Él desconoce nuestras situaciones o que tiene un corazón que no está dispuesto a ayudarnos. Nos acercamos a nuestro Padre en oración con la plena confianza de una fe sencilla y humilde y exponemos nuestras necesidades, no porque Él esté tan distante de nosotros que no las percibe, sino precisamente porque Él está cerca. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Los paganos repiten vez tras vez las mismas oraciones porque creen que de otra manera sus dioses no estarán adecuadamente informados. Amontonan palabras para captar su atención y para apaciguar su mal humor. Oran con espíritu de terror y con desconfianza. Los discípulos no deben hacer semejante a ellos, porque su Dios es el Padre. Bueno, entonces aquí ya vamos a terminar esta lección. Mira, ahora como voy a decir una cosa, ¿no? De que una cosa que nosotros debemos tener en nuestra mente y escribir en papeles, las oraciones son bastante simples si solo escucha lo que Dios ha dicho.
Y ahora escuchamos lo que nuestro hermano y Salvador Jesús nos dice. Van a ser bastante simples. Mira, los discursos largos y floridos no son lo que Dios tiene en mente para su pueblo que ora. Los discursos largos y floridos no son lo que Dios tiene en mente para que su pueblo que ora. Puede decir mucho más, usar menos palabras y hacer mucho más cuando recuerde que estas tres cosas que le voy a decir acerca de la oración. La primera cosa que quiero decirle, no utilice repeticiones vacías. No vamos a utilizar repeticiones vacías. La segunda que quiero decirle, bueno, usted lo puede hacer, pero esto es una cosa que le quiero decir de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, ¿no? No hables mucho, no hables mucho, no hables mucho. Y la otra es, confía en Dios. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Dios es el Todopoderoso y es el que nos va a enseñar a todos nosotros a cómo nosotros podemos tener una buena relación con Él. Entonces ya para la semana, para la semana que viene, para mañana vamos a estudiar el capítulo siguiente, que ¿cuál es el capítulo siguiente? El capítulo siguiente es el capítulo... Ay, yo digo, estoy haciendo esto. Sí, yo estoy haciendo esto. Estoy haciendo esto. Entonces, mañana continuamos con este libro, con este mismo libro, y déjame ver una cosita aquí, nada más, porque yo estoy teniendo este tipo. Ok, mañana vamos a continuar con el versículo 9, ok. Creo que vamos a estudiar el versículo 9 nada más, o el 10, 9 y el 10, o algo así. Pero creo que vamos a estudiar el 9. Vamos a ver cómo. ¿Okay? Ahí nos miramos y muchas gracias por la atención prestada y ahí nos vemos mañana. ¿Ok? Hasta luego. Bye bye, que tengan buen día. Lo esperamos. ¿Cuándo lo esperamos, Jesús? Mañana en la mañana, a las 6 de la mañana. Nos vemos. Que tengan un día y que oren y que aprendan y que pongan en práctica lo que hemos estudiado. Ahí nos vemos. Bye.